¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como cada semana estamos listos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio para polemizar sobre el tema coyuntural de la semana. Esta semana, previo ya al registro de candidatos para elección 2021 que se realizará el próximo 6 de junio, se han manifestado síntomas de los lugares que se convertirán en el foco rojo de la contienda. Uno de ellos es la alcaldía Miguel Hidalgo, esta demarcación al poniente de la ciudad, una de las zonas de mayor plusvalía de la capital del país, donde se viven contrastes. Por un lado, gente de clase alta y también una gran franja de personas de clase baja y popular. La alcaldía actualmente la gobierna Morena con Víctor Hugo Romo, a quien el partido le ha autorizado la reelección. Sin embargo, las encuestas que hay al día de hoy marcan una elección cerrada con el partido Acción Nacional, que ha impulsado como candidato a Mauricio Tabe. Ya desde algunos meses atrás se había empezado a ver mucha tensión por esta alcaldía, que parece ser uno de los focos rojos para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque ya se han dado algunos encontronazos. El más fuerte inició hace un par de semanas, donde se presentó una serie de volantes con la imagen de Víctor Hugo Romo, donde promocionaba el uso de la vacuna contra el coronavirus. Se armaron los dimes y diretes. El alcalde Romo dice que se trata de guerra sucia por parte del PAN, presentó denuncias penales, denuncias ante la autoridad electoral. Por otro lado, Mauricio Tabe dice que es una campaña negra por parte de Morena, que está buscando posicionarse porque ven que van en picada. Y después trascendió un tema que ya se convirtió más de fondo y que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y se trata de estas denuncias que se han hecho públicas sobre la esposa de Mauricio Tabe, Laura Álvarez, una exfuncionaria de la delegación Benito Juárez, que fue señalada por concejales del PAN de haber desviado recursos para favorecer a su esposo Mauricio Tabe en la elección de 2021 en Miguel Hidalgo. El tema cobró relevancia porque se dio a conocer que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México investiga estos hechos de el presunto desfalco de 42.5 millones de pesos en la demarcación Benito Juárez, que es gobernada por el panista Santiago Taboada. A partir de ahí ya se dieron otros hechos donde la esposa de Mauricio Tabe acusa a Romo de violencia política de género. El Instituto Electoral de la Ciudad de México desechó la queja que presentó Álvarez en contra de Romo porque ella no es candidata. Evidentemente iba a ser improcedente esa acción. Sin embargo, por ahí atacó el panismo a Víctor Hugo Romo, y Víctor Hugo Romo también presentó una nueva denuncia penal, ahora por simulación de delito electoral, ya que en redes sociales tanto Tabe como el diputado del PAN Jorge Triana dieron a conocer un video en el que una mujer supuestamente vinculada a la alcaldía Miguel Hidalgo y al programa La Empleadora está pidiendo el voto a ciudadanos de Miguel Hidalgo. Esos temas también ya están ante la autoridad electoral y se enmarcan en este conflicto y en esta tensión que ya se vive en Miguel Hidalgo, y de eso es de lo que queremos platicar con ustedes, y vamos a escuchar la perspectiva de nuestros compañeros para ver qué visión tienen de esta elección y en particular de Miguel Hidalgo, que parece que será en esta elección de 2021 la joya de la corona. Vamos a empezar con Arturo Páramo, quien ya tiene su perspectiva. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el juego electoral ya está completamente abierto en la Ciudad de México y en el resto del país. Y en la capital del país me gustaría mucho hablar acerca de algunos focos que yo veo que son muy interesantes. Uno es evidentemente la delegación Miguel Hidalgo, donde se está buscando por parte del PAN con una candidata externa, tal vez, hay que confirmarlo todavía, para que se intente ganar una vez más esa delegación que formó parte de lo que se llamó el Corredor Azul, que empezaba en Coajimalpa, seguía en Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y se seguía en el Estado de México con Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, Cuautitlán, etcétera. Toda esa franja se llamaba el Corredor Azul porque era gobernado por el PAN. Posteriormente ganó Morena en 2018 con Víctor Hugo Romo, quien va a contender una vez más por la alcaldía, va a buscar reelegirse.
y ahí será una batalla muy interesante acerca de el futuro de dos proyectos, de Morena y el del PAN. Ahí medirán fuerzas y será algo verdaderamente relevante. El otro será muy seguramente la delegación Cuauhtémoc, en la que Morena tiene un pleito interno para determinar quién será el candidato oficial en esa demarcación. Es algo muy interesante porque ahí también se juega por parte de Morena. Los equipos que juegan ahí van a definir también la candidatura a la presidencia de la República. A mí me interesa mucho también el asunto de la delegación Venustiano Carranza, donde parece que va a haber continuidad con el actual jefe delegacional, bueno, con el actual alcalde. Y en delegaciones tan importantes como Iztapalapa o en Gustavo Amadero va a haber continuidad con los jefes, con los alcaldes que estarán buscando reelegirse. Es algo muy interesante lo que se va a suceder en la Ciudad de México en los próximos meses, en una elección que al ser de término medio no tiene el arrastre de la figura presidencial y se esperaría que haya una baja votación. Y además el Instituto Nacional Electoral dijo que los recursos con los que cuenta para llevar a cabo las elecciones no son muchos. La Ciudad de México es una de las entidades donde sí hay una baja importante de los recursos del INE en la OPLE, en la organización local, y vamos a ver cómo se desarrollan, con qué recursos y de qué manera se solventa esta falta de dinero para llevar a cabo la elección en la Ciudad de México. Va a ser un periodo sumamente interesante y pues vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla. Gracias, Arturo Páramo, muy importante este análisis de observar lo que era el Corredor Azul y cómo se va a volver un punto importante para el PAN, que va a la cabeza de esta coalición Sí por México, para intentar recuperar este corredor, porque de hecho en el caso de Coajimalpa van aliados con el PRI, cosas que antes no se imaginarían, pero ahora así son, van en alianza PRI-PAN-PRD, entonces es probable que si ganaran Miguel Hidalgo tendrían también el gobierno de Coajimalpa y podrían ir recuperando estos territorios, además de que se va a reñir la contienda en Cuauhtémoc, por lo que comentas de esta disputa entre el grupo de René Bejarano y Ricardo Monreal por la demarcación. Vamos a ver qué sucede y cómo trae el pulso Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, amigos de Capital CDMX, Luis? Bueno, pues particularmente importante y de mucho interés lo que va a suceder en Miguel Hidalgo, no solamente por lo que tiene que ver con la candidatura de Mauricio Tabe para la alcaldía y la postura de Víctor Romo de reelegirse al frente de Miguel Hidalgo por parte del partido Morena. Estos serán los dos principales contendientes en este año electoral. Será importante ver cómo es que los vecinos califican en esta elección la gestión que hizo Víctor Hugo Romo de el manejo de la pandemia, toda la guerra sucia que se ha dado respecto al uso de la vacuna y la promoción que le han adjudicado a él de, pues, a cambio de los programas sociales y de también sumar a los vecinos a este derecho que tienen a vacunarse, pues está el que se le pueda conceder el voto y que pueda seguir al frente de la alcaldía. Parte de una guerra sucia que dice el alcalde Romo no va a permitir. Veremos qué es lo que viene en sentido contrario, qué es lo que van a manejar por parte del alcalde Víctor Romo. Ya vimos lo que salió acerca de la esposa de Mauricio Tabe. Son golpes bajos que no solamente se van a ver aquí en Miguel Hidalgo, sino a nivel nacional, pero aquí en Miguel Hidalgo es particularmente relevante porque además de la alcaldía se va a buscar elegir al diputado del Distrito 10. Actualmente el representante es Javier Hidalgo en la Cámara de Diputados y Margarita Zavala va para tratar de arrebatarle esta curul en los próximos 3 años. Importante porque sabemos que estas colonias que particularmente están dentro de este distrito, que son Polanco y Loma de Chapultepec, pues se representan el poder económico de la demarcación, y ahí será muy interesante ver cómo se mueven tanto Víctor Romo como alcalde, respaldando a su compañero Javier Hidalgo, y Mauricio Tabe de la mano de Margarita Zavala haciendo campaña. Va a ser particularmente relevante. Esperemos que esta guerra sucia que ya se ha ventilado de parte de ambos contendientes, de ambas figuras en la candidatura por la elección al diputado federal por el Distrito 10, diputado o diputada, pues no llegue a mayores y solamente se quede en eso, en una guerra sucia de palabras, de acusaciones, muchas de ellas sin fundamento, pero los mismos candidatos deben de entender que los vecinos en Miguel Hidalgo y particularmente de ese distrito 10 de las colonias de Polanco y Lomas de Chapultepec, pues son muy conscientes, tienen mucho
cultura política y van a saber decidir. Ahí será la calificación que harán a la gestión de Víctor Romo que tuvo de la pandemia, en donde se verá reflejado el voto popular. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Apuntas un tema muy importante que nos permite analizar de manera más amplia por qué la relevancia de esta tensión en Miguel Hidalgo, porque hay perfiles de la naturaleza de Margarita Zavala que, además de que es la esposa del expresidente Felipe Calderón, es una mujer que ya fue candidata presidencial y que sumó como mucha buena imagen al bajarse de una contienda que no le favorecía. Eso le ayudó y le generó mayores simpatizantes. Entonces es un perfil muy alto que va a entrar a la contienda desde lo federal y que sin duda va a jalar a Mauricio Tabe y sobre todo a la coalición Sí por México, pero le mete mucha atención a la contienda en la capital del país porque es un alto perfil que va a encauzar un diálogo incluso con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es la gran conductora del proceso electoral de 2021. Por lo tanto, se observa una contienda compleja, no tan dispareja, a pesar de que Morena tenga mucho poder y tenga a los aparatos de gobierno. La oposición está utilizando cuadros y personajes que están bien hechos y bien curtidos en las contiendas electorales y que si algo saben es meterle ruido a la disputa por el poder, y eso se suma también a fenómenos como el que estamos viendo de un Diego Fernández de Ceballos llegando a las redes sociales, que sin duda también tiene mucho peso en esos distritos como el 10 Distrito Federal de la Ciudad de México, donde hay colonias como la colonia Lomas, como la colonia Polanco, que son de alta plusvalía, tienen mucho poder económico y sin duda eso hace que no vaya a ser una contienda sencilla o fácil para el partido Morena en esta elección intermedia. Gracias por tu participación y vamos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigas, amigos de Capital CDMX? Saludándoles con el gusto de siempre. A tu pregunta sobre cuál sería la plaza más caliente en esta elección que viene, esta elección intermedia, si lo sería Miguel Hidalgo, es difícil decirlo porque hay mucho en juego. Ya comentábamos en algún momento que la alcaldía Cuauhtémoc centraba la atención porque ahí estaba la disputa entre el Dolores Padierna, el bejaranismo, contra el equipo político de Ricardo Monreal. Yo creo que aunque ya se definió que Dolores Padierna va a ser la candidata de Morena a la alcaldía, pues no deja de llamar la atención que ahí seguramente el equipo de Monreal no se quedará con los brazos cruzados y le hará difícil a Dolores Padierna. No será un día de campo el que tendrá en la elección, en este proceso electoral, y quizá cuando llegue al poder tampoco le dejarán fácil el inicio de trabajos de labores de gobierno a la esposa de René Bejarano. Entonces son demasiadas cosas en juego, como insisto, no solo en esta alcaldía, también en Álvaro Obregón. Llama mucho la atención el papel que podría tener ahí la oposición después del mal trabajo que hizo Laida Sansores en la administración, que dejó ahí botada para irse como candidata al gobierno de Campeche y que muy poco hizo en la administración en Álvaro Obregón. También se habla mucho de la corrupción que se pudo haber generado en esa alcaldía. Maniobró para dejar ahí como encargado de despacho y seguramente como alcalde interino será Alberto Esteva, el director de administración, cuando le correspondía el director de gobierno. Seguramente hay muchas cosas que tapar en la administración de la alcaldía Álvaro Obregón y también hay que poner mucha atención en ese caso. Las elecciones intermedias toman relevancia porque de alguna manera refrendan o no el trabajo que ha hecho Morena en el gobierno de la ciudad, desde la administración de Claudia Sheinbaum hasta pasando por los alcaldes y hasta los diputados locales. Entonces toma especial relevancia este asunto con los
perfiles que disputarán los cargos de elección popular, algunas reelecciones, como ya lo hemos comentado, y otras caras nuevas o no tan nuevas que buscan regresar a posiciones dentro de la clase política de la Ciudad de México. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Hay que estar muy pendientes de todo lo que va a pasar en esta contienda intermedia porque se juega el futuro del 2024. Morena también se juega gran parte de la gobernabilidad y de su proyecto que tienen a largo plazo. Entonces vemos ya varias definiciones que se han tomado y que van a ser determinantes para el resultado que tengamos el 6 de junio de 2021. Vamos a estar muy pendientes. Ahorita vemos que ya se calentó la plaza en Miguel Hidalgo. Veremos si no este fenómeno se repite y se va dando a lo largo de las demás demarcaciones, donde al parecer ahorita no hay un gran debate, una gran contienda porque no se han presentado todos los candidatos, pero en cuanto se presenten ya y se registren, que será en la próxima semana, veremos cómo empieza a sentirse la tensión y la efervescencia electoral en la capital del país, de la cual por supuesto estaremos aquí muy atentos y haremos varios análisis. Muchas gracias por habernos escuchado en esta parte del análisis coyuntural de la semana, que fue la tensión en Miguel Hidalgo por las elecciones 2021. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Y para esta semana a mí me llama mucho la atención el tema del teleférico, este sistema de transporte que viene desde la zona de Cuautepec hacia Indios Verdes. Ya entró en operación el periodo de pruebas gratuito para la población. Vamos a ver qué ajustes se hacen, que se complete el recorrido de manera adecuada. Es algo interesante porque es un experimento para la capital del país. Ya había uno en el Estado de México y este tipo de formas de transporte siempre son dignas de atención para ver si es una solución real al problema de la movilidad. Evidentemente estaremos esperando que se haga el anuncio de si la Ciudad de México llega al semáforo amarillo. Hay un estancamiento en esta reducción que había de casos de COVID-19. Y también nos interesaría mucho en el transcurso de esta semana ver cómo se desarrolla esta pandemia en la Ciudad de México. Viene un periodo vacacional y vamos a ver si no hay un repunte también de casos de COVID-19. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Sin duda vamos a tomar en cuenta esa recomendación que nos haces para analizar este cablebús, que así le llaman. Tú dices es un teleférico y tendremos que ver cuál es su efecto, su importancia y también si esta puesta en marcha no fue nada más un avance electoral, pero veremos lo más importante, que es su eficiencia en el servicio para resolver una demanda histórica de movilidad en la capital del país. Vamos ahora con la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Bueno, y en cuanto a la perspectiva, pues vamos a ver cómo es que funciona ya esta nueva aplicación de la vacuna para adultos mayores en Azcapotzalco y en Miguel Hidalgo. Curiosamente, ya que hablábamos de Miguel Hidalgo, en estas dos demarcaciones iniciará el proceso de vacunación para adultos mayores. Ya obviamente se habla de zonas urbanas un poco con mayor densidad de población de adultos mayores. No pudo ser con la vacuna china Sinovac, sino va a ser con Pfizer. Debido a ello es que pues no se podía haber anunciado desde el viernes o el sábado estas nuevas demarcaciones. Ya se anunció, será a partir de este lunes que inicie en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Muy atentos de qué es lo que vaya a suceder en torno a este proceso, particularmente en el terreno político, que pueda suceder, como ya sucedió en Coajimalpa, pues el tema de las elecciones. Aquí en Miguel Hidalgo particularmente, donde la situación política está algo candente, veremos cómo es que se genera esta dinámica de la aplicación de la vacuna para adultos mayores en esta semana. Gracias, Ernesto Osorio, estaremos muy pendientes y ahora vamos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal, sin duda, el tema que marcará la agenda es la movilización o las distintas movilizaciones que por el Día Internacional de la Mujer se realicen este 8 de marzo y no solo
y las movilizaciones que se generen ese día, sino las repercusiones sociales y políticas que se den los días siguientes, porque pues sabemos que en estas movilizaciones siempre surgen algún tipo de reacciones derivado de la acción policial, derivado de cómo se comporten los contingentes. Sabemos que siempre van grupos que provocan violencia, que generan daños, entonces ahí siempre pues se da que a los días siguientes surgen voces que hablan de cómo se realizó o cómo se realizaron las distintas movilizaciones. Ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha informado que desplegará a 1,700 mujeres ateneas para contener y encauzar a los grupos que se movilicen, que se ha resguardado a 34 monumentos y comercios en la zona donde se realizarán las movilizaciones, principalmente en el centro de la capital del país. Ya vimos el Palacio Nacional totalmente vallado con estos muros metálicos, y es algo que se verá también a lo largo de esta movilización, es que pues seguramente a los grupos que estén generando violencia se les encapsulará, como hemos visto en otras movilizaciones, para que pues no propicien daños en el mobiliario urbano y en comercios. Por otra parte, pues también comentarte que COVID-19 sin duda no deja de ser la agenda. En el tema de las defunciones ya hemos platicado, ya lo hemos informado en Capital CDMX, que aunque los datos de otras tendencias, de otros indicadores, como las hospitalizaciones van a la baja, sin embargo, los decesos por COVID-19 siguen muy altos, mueren más de 200 personas en promedio al día en la Ciudad de México. Es un vaivén de cifras, en algunos días baja el número de decesos, pero luego vuelve a subir. Esta tendencia es algo de lo que la jefa de gobierno no habla, pero aunque no esté en el discurso oficial, no quiere decir que no esté sucediendo. Aunque la tendencia de hospitalizaciones ha bajado, pero se detuvo, se estancó, y eso impidió que se pudieran reabrir más establecimientos mercantiles, que se reanudaran más actividades económicas en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo se comporta esta semana, porque de ahí puede derivar que reabran o no más negocios, o que incluso pues se restrinjan actividades, aunque hemos visto una ciudad muy activa en estos días. El pasado fin de semana parecía que estábamos ya en semáforo epidemiológico color verde. También te comento en esta perspectiva semanal que bueno, ya reinicia la tercera jornada de vacunación en la ciudad, ahora en las alcaldías Miguel Hidalgo, este 8 de marzo, y en la alcaldía Azcapotzalco el 10 de marzo. Para los adultos mayores está calendarizado, será por cita, en el Campo Marte, en la UAMS Azcapotzalco, en la Escuela Nacional de Maestros, para que se desarrolle esta vacunación en las dos demarcaciones. Y también, por otra parte, recordar que pues ya habrá también definiciones sobre quiénes serán los candidatos de Morena a diputados locales, y ahí pues seguramente surgirán algunas pugnas de quienes quedaron excluidos, que no les favoreció, y que pues también surgirá, se revelará el pago de cuotas, cómo quedará ahí posicionada la jefa de gobierno con su grupo para integrar la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Yo añadiría nada más que estaremos pendientes de los registros ya de candidatos formales por parte de las coaliciones PRI, PAN, PRD y la coalición Morena, que probablemente se sume al PT y al Verde, aunque también están ahí en veremos. Pero así se perfilan las coaliciones que estaremos observando y veremos si se registran antes del 15 de marzo. Gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify, Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV, y los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario digital que entregamos cada domingo a toda nuestra comunidad. Gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.